¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo estamos? Es un gusto estar por acá. Les voy a ser sincero, cada vez que me toca predicar me pongo muy nervioso y siento que se me erizan todos los pelos del cuerpo. Estaba tratando de toda la semana ver de qué iba a predicar y por X o Y situación dejaba para después el preparar el sermón o el mensaje del día de hoy. Y hasta el día de ayer a las 4 de la tarde me puse o decidí ya tomar el tiempo para prepararlo. Y como a las 6 de la tarde el hermano Beto me manda un mensaje diciéndome que como un recordatorio de que si estaba listo o no. Ya, bueno, concluimos que sí. Y pero hoy en la mañana cuando estaba concluyendo Beto la reunión anterior y empezó a hablar de Santiago, dije, híjole, creo que hay de dos, o Beto va a hacer un resumen de lo que ya hice o se me va a adelantar el mensaje, pero creo que más que nada fue Dios el que puso todo en orden y que el mensaje tuviera una continuidad de lo que nos habló el hermano Beto en la sesión anterior, de lo que se ha estado viviendo en el mundo, las oraciones y los cantos. Entonces, para comenzar, quiero que me acompañen haciendo una oración. Bendito Dios, hoy que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, te queremos pedir, Señor, que seas tú quitando todo nerviosismo, Señor, que no permitas que sea yo hablando, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, bendito Dios, que seas tú limpiándonos y haciéndonos receptibles, limpiándonos de cualquier adversidad que se anteponga, Señor, a nosotros, Señor, cualquier situación que entorpezca, Señor, tu palabra, Señor, y que seas principalmente alabado y bendecido tú, Señor. Damos comienzo. El tema que Dios me reveló para poder hoy compartirles es sabiduría para tu vida o sabiduría para nuestra vida. Hoy en día estamos muy concentrados, enfocados en lo que el mundo nos está ofreciendo, hablando de problemas, situaciones, circunstancias y todo tipo de entorno por medio del cual nosotros nos distraemos de dedicarle un tiempo a Dios. Todo ese tipo de situaciones se convierten en pruebas que vienen de parte de Dios. Y platicándoles esto me sale una pregunta, porque hoy en día, siendo cristianos o no siendo cristianos, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. Y esa pregunta es que si teniendo un Padre amoroso, conociendo un Padre omnipotente, ¿por qué permite que pasen estas pruebas? Pruebas que hay en nuestro alrededor y que nosotros las vemos como dificultades, como circunstancias que entorpecen nuestro caminar en Cristo. Ese tipo de crisis, de pruebas, y una que hoy está muy de moda, llamada COVID, yo creo que no es ni descuido ni mal uso del mundo, sino que más que nada es el principal enfoque es una prueba que viene de parte de Dios. En todo este tiempo, cuando ha estado COVID, yo, bueno, ya acá en la casa nos ha dado varias veces y esas veces que nos ha dado, la primera vez que nos dio, bueno, yo vivo con mi esposa, mis hijas, mi suegra, y esa primera vez que nos dio, yo estaba desconcertado, devastado y la verdad ponía los ojos en el cielo y le decía a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? Y traté de, por todos los medios, hacerle saber a Dios que me arrepentía de todo y que si en algo estaba fallando me lo mostrara y que yo iba a serle fiel siempre y cuando nos guardara de alguna pérdida de un familiar.
son experiencias que hoy en día volteamos los ojos a los que hemos tenido la fortuna de pasarlas y no son gratas, pero no son gratas no porque las experiencias sean malas o estas pruebas sean malas, sino que no son gratas porque nosotros no estamos preparados para vivirlas, para pasarlas, y no tenemos una confianza firmemente puesta en Cristo. Y es por eso, hablando en mi persona y no juzgando a nadie, esta pregunta es la que les he hecho, que dice, ¿por qué nosotros, teniendo un Padre tan amoroso, permite estas pruebas? Son pruebas que algunos creemos que se debe a que nuestro Padre Celestial no interviene en el mundo que Él creó. Otros dicen que son víctimas de su mala suerte o de la casualidad. No obstante, la única respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, el versículo 1, del 1 al 12, que nos dice Dios que utiliza las pruebas para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Por medio de ellas, Él fortalece nuestra fe, nos motiva para que lleguemos a ser semejantes a Cristo y nos muestra su inmenso amor y poder para lograrlo. Al reconocer esa verdad, podremos cambiar de actitud hacia las dificultades y confrontarlas con gozo, paz y esperanza, confiados en que Él premiará a nuestra fidelidad y nos dará mucha bendición. Entonces vamos a leer el versículo para entender de lo que estamos hablando. Nos dice Santiago 1, del 1 al 12. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese bien que nos habla aquí en el el segundo versículo nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos habla de una, sino nos dice de varias, de diversas. Ese tipo de explicación que viene aquí por parte de la palabra, nos dice que estemos alegres, pero ustedes me podrán decir, ¿cómo vamos a tener gozo o cómo nos vamos a sentir gozosos si es que estamos viviendo una prueba, si es que estamos padeciendo dolor, angustia, preocupación, malestar, como en el ejemplo que les mencioné al principio? Y bueno, podemos ver que entonces, teniendo todo este tipo de cosas, viviéndolas, pues no es compatible con lo que nos está diciendo aquí, que dice que debemos de tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sin embargo,
para poder comprender esto, fíjense que nos cambia y nos dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, nos está diciendo que para que nosotros podamos pasar estas pruebas, nos va a producir paciencia. Entonces, para nosotros poder tener paciencia, el versículo cambia drásticamente de lo que es una prueba a que nosotros tengamos el control dado por Dios convirtiéndose en sabiduría. Y para tener nosotros o saber que podemos nosotros resolver esa prueba, tenemos que concentrarnos en qué es la sabiduría. La sabiduría, como vemos aquí, dice, el gozo en medio de las pruebas requiere sabiduría. Entonces, la sabiduría en la Biblia se nos menciona que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y esto qué significa? Yo muchas veces cuando me decían esto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y aquí y allá, por todos lados se escuchaba que el principio de la sabiduría era el temor de Dios. Yo pensaba que era tenerle miedo a Dios, como que yo lo veía como autoridad, le mostraba respeto, y entonces lo que yo hacía era el no hacer las cosas por un temor a Dios. Y no, estudiando esto, el día de ayer me demostró Dios que el principio de la sabiduría, cuando dice que es el temor de Dios, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a sus preceptos bíblicos o sus mandatos bíblicos. Entonces, no es tanto eso que nos menciona decir, el temor de Dios es, o que yo pensaba que era como tenerle miedo, pues no, es más que nada ver las cosas como Él las ve. Y sí me podrán decir, existe otro versículo, nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, efectivamente. Lo que Él nos está diciendo es que nosotros nos pongamos o tratemos de asemejarnos a su carácter, poniéndonos en sus zapatos y viendo las cosas o entendiendo las cosas como Él las ve. Sin embargo, porque comprendiendo cómo Dios ve las cosas no es suficiente. O sea, fíjense, vemos o nos ponemos en los zapatos o tratamos de ponernos en los zapatos de Dios, vemos cómo Él ve las cosas, pero no llega hasta ahí. Dios nos demanda y nos pide más de nosotros porque sabe que podemos. Entonces, conforme somos seguidores de Cristo y sabiendo lo que Dios nos está poniendo y comprendiendo cómo Él ve las cosas, tenemos que actuar conforme Él actuaría y preguntarnos, ¿qué harías tú? El no saber esto y nuestra inexperiencia nos lleva a cometer muchos errores involuntarios por no haber tomado en cuenta ni el plan ni el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es garantía de que tarde o temprano surgirán problemas indeseables. Entonces, la sabiduría nos capacita para enfrentar las pruebas y salir victorioso, bendecido y triunfador. Y es por eso que Dios nos da la sabiduría. Ahora todos podríamos cuestionarnos y decir que para qué queremos la sabiduría si lo único que nos trae son pruebas, ¿no? Entonces, va una con otra y dices, bueno, pues si ya si tú me das la sabiduría y eso me va a traer más pruebas a mi vida, pues entonces yo mejor desierto, ¿no? O me aparto del camino, pero pues no, realmente ese no es el propósito principal. Y es por eso que debemos de entender cuál es el propósito de las pruebas. Por eso vamos a leer el versículo de Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En una prueba, por saber que la fe genuina es mucho más valiosa que cualquier metal oro, Dios nos prueba para encontrar defectos o falta de fe. La prueba de nuestra fe es para fortalecerla, porque la fe que nos ha sido probada es incierta en una persona que no ha sido aprobada o examinada. No sabe si tiene fe o no. Los momentos difíciles de nuestra vida edifican nuestra fe y lo hacen ser lo que Dios quiere que sea. Hoy en día, nosotros al estar viviendo todo este tipo de circunstancias, como se tocaron al principio, lo único que yo encontré es que podemos salir victoriosos, podemos ser recompensados y bendecidos de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero, pues sí es muy importante el que nosotros tengamos también este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque uno, vamos a entender a Cristo. Dos, vamos a obtener sabiduría. Tres, como lo leímos ahorita, ¿cómo podemos nosotros determinar si nosotros estamos caminando realmente o nuestra fe está creciendo si no tenemos como el examen? No podemos tener una evaluación que no que nos señale y que nos diga, tú estás mal, sino en el amor de Cristo, ese tipo de examen lo que va a pasar es que nos va a decir, mira, te hace falta que aprendas a crecer en este ámbito, que tu fe crezca por esta parte y por esta situación. Al comprender todas estas vivencias, pruebas, circunstancias que estamos viviendo, pues nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a cumplir el que se crezca nuestra fe. Una razón por la que Dios permite este tipo de pruebas en nuestra vida es para edificar nuestra fe y también lo hace para probar nuestra devoción a Cristo. Los momentos difíciles de la vida edifican y por eso Dios las permite para probarnos y ayudarnos a entender en dónde nos encontramos en la escala de obediencia. ¿Cómo saber si no somos probados y cómo podemos encontrar la diferencia si no nos ofrecen alternativas a la obediencia? Entonces, nosotros tenemos la opción de decidir obedecer o no. Si todo sale como queremos, lo damos por cumplido, tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cuándo es que vamos a orar? Nosotros al preguntarnos cuándo es que vamos a orar, pues la respuesta es cuando las cosas empeoran. Siempre nosotros vamos a recurrir a Dios cuando más lo necesitemos o cuando más las cosas nos estén yendo mal. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder desarrollar ese carácter de Dios y ese carácter de Cristo si no somos probados? Fíjense que cuando Él estuvo aquí hecho hombre, Él fue probado, fue tentado y todo ¿para qué? Por amor a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pasar todas esas pruebas, ya que Él no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Él nos creó la humanidad, creó el mundo que conocemos, sabe las circunstancias de dónde estamos, lo que nos está pasando, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros padecimientos, todo nos conoce al 100%. Entonces, el hecho de que Él nos permita las pruebas en determinados momentos es porque Él sabe que estamos listos para poder canalizar todo nuestro conocimiento y nuestra energía y todo lo que hemos aprendido de Él para que esas pruebas sean eficientes en nuestra vida y que el resultado sea que salgamos victoriosos. Por ejemplo, nos podemos encontrar con Dios y Él nos diría, oye, te voy a dar un empleo, llamando X empleo. Ese empleo tú no lo quieres, pero no tienes recursos en los cuales tú puedas sostener tus gastos diarios. Y entonces cuando tienes ese empleo,
Y volteas y le dices, oye, padre, pero ¿por qué si yo quiero otra cosa? Y él te contesta, pues porque ese empleo que tú tienes ahora, 25 atrás de ti lo quieren y tú lo estás despreciando. Entonces no estás viendo la bendición que te estoy poniendo, porque simplemente es una prueba. No es que yo esté queriéndote dejar ahí olvidado, sino quiero yo pulirte como un alfarero. Cada una de las pruebas que viene de Dios, Él sabe dónde estamos, dónde quiere que estemos y cuándo y cómo las llevaremos. Y ahí es lo que Él quiere de nosotros, que eso se convierte en un propósito. A mi corta edad, les comento que sí funciona y no importa lo que pase siempre, cuando reaccionemos sabiamente a este tipo de pruebas. Dios, al estarnos probándonos, lo único que nos está reafirmando al hacer crecer nuestra fe es que Él nos dice, yo puedo suplir tus necesidades y aunque tú no lo sepas, pero es posible, yo puedo sanarte, aunque tu diagnóstico sea negativo. Fíjense que dice, regresando un poquito al versículo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta sería, ¿y cuándo es eso? Fíjense que, ¿cuándo es? Pues Dios controla la duración de nuestras pruebas. Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Dios enseña cada prueba para suplir una necesidad específica. Cada prueba nos beneficiará especialmente. Cada prueba nos fortalece en fe. Cada prueba es una oportunidad de demostrar nuestra perseverancia. Las pruebas desarrollan el carácter de Cristo en nosotros. Las pruebas son para evaluar. El hecho de que diga que son para evaluar no significa que ya no somos nosotros, que vamos a dejar de ser sensibles, porque vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, nos está poniendo a prueba. Sin embargo, tenemos que gozarnos sabiendo que al final del día es bueno para nosotros. Podríamos decirle, Dios, no me agrada lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Sin embargo, Él ya lo sabe. Él mantiene la presión sobre nosotros a base de estas pruebas. Imagínense así una pluma que nos está presionando, hasta que nosotros decimos, Señor, ya no puedo más, Señor, necesito de ti. Y es en ese momento cuando Dios nos abre el entendimiento para comprender la sabiduría que quiere que se nos sea dada. Dios está con nosotros en cada prueba. Con Dios podemos vencer cualquier prueba, con la gracia y poder de Dios. Porque nosotros cuando sabemos que Dios nos está probando, creemos que son circunstancias, pruebas, las cuales no nos traerá gozo, pero fíjense que lo más importante como les platicaba, de cuando estamos en esa prensa que nos está presionando, nos está quitando el aliento, y nos estamos quedando sin ese último respirar, por hablar de un ejemplo. Fíjense que lo más importante de eso, y que Dios busca de todas estas pruebas hoy en día, es nuestro testimonio, que sea más grande. Él quiere que cuando alguien nos vea pasar por una dificultad en la vida, que nos vea en fe, con firmeza, que no nos vea lo que estamos sufriendo, que Él vea que la prueba que estamos viviendo es que estamos agradecidos por tenerla. Imagínense los patos cuando están nadando, todos los vemos en el estanque y van nadando y van tranquilitos, moviéndose, y tú crees, oh, pues están bien tranquilos eso, pero no, si nos metemos debajo del estanque podemos ver
cómo van a 1000 por hora sus piernas porque las tienen que mover para flotar y nadar. Así tenemos que ser nosotros hoy en día. Tenemos que demostrar ese carácter de Cristo, que nosotros estamos confiadamente y firmemente con Él para poder así superar este tipo de pruebas. Pero al pasar alguien todo este tipo de pruebas, nosotros tenemos que tener esos ojos puestos en lo más importante, que hoy en día es una relación con Cristo. Esa relación que nosotros vamos formando día a día por hábitos de oración, de peticiones, de pruebas, de circunstancias, tenemos que agradecerle a Dios porque podríamos estar peor de lo que nosotros creemos que estamos. Pero lo más importante es eso, es que Dios, a base de tener una relación con Él, vamos a saber que todas estas pruebas que están alrededor de nosotros solamente tienen un propósito. Ese propósito es que nosotros obtengamos sabiduría de parte de Él, que veamos las cosas como Él las ve y que estemos confiados que al final del día, al final de la hora, al final de lo que hoy está pasando, al final de ese caminar, nosotros volteemos los ojos a Él y digamos, gracias, porque tú eres bueno con nosotros, porque eres maravilloso con nosotros, y porque esta prueba o estas diversas pruebas que estamos viviendo hoy en día son insignificantes a la bendición que tú tienes preparadas para nosotros. Entonces, pues hoy quiero concluir con esto, diciéndoles que no nos volteemos al piso, no nos dejemos vencer, que mejor confiemos en Cristo, que nos afiancemos a tener una relación personal con Él y que creamos que las bendiciones ya están por llegar, que falta muy poco, o si no es que ya las estamos viviendo, porque cada quien vamos a traer individualmente nuestra bendición con Él. Por eso es una comunión personal. Les agradezco por haberme escuchado y pues espero no haber metido las patas y entorpecido su caminar en Cristo. En absoluto, Temo, fue un tema, mira, yo estoy impresionado, estoy emocionado también, porque pues Blanquita dijo, ¿no? Eso pues no era algo que habíamos preparado de lo que Dios le habló al oído hace muchos años, ¿no? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y es el tema que nos estás dando hoy, ¿no? Es impresionante cómo Dios tiene, pues, sincronizado todo, ¿no? Pareciera que yo copié tus apuntes y que tú copiaste los míos. Ya no me dio tiempo, no calculamos bien los tiempos, y hasta estaba yo, pues, pensando, híjoles, bueno, yo creo que el domingo que entro amplío este tiempo. La pregunta última fue con la que iniciaste tú, o sea, ¿por qué un Dios amoroso permite que vengan sobre nuestras vidas, pues, tragedias, tribulaciones? Tú hiciste la mismísima pregunta planteada con otras palabras, pero es exactamente la misma. O sea, si Dios nos ama, ¿por qué nos vienen pruebas, no? ¿Por qué? ¿No? Y pues ya no hace falta, porque lo ampliaste, pues presentaste de una forma magistral, maravillosa, de verdad. Yo estoy bendecido, el canto también, el canto, tú, mi seguridad, en medio de la tormenta, tú estás, puedo confiar en ti, en la tempestad estaré seguro. O sea, Dios nos está hablando a todos, y pues creo que está bastante claro, ¿no? Y la última lámina, pues, o sea, pues resume todo.
nuestra relación más importante es o sea, lo más importante en medio de las pruebas es nuestra relación personal con Cristo. De allí es de donde surge todo, de allí es de donde emana todo. Efectivamente, cuando estamos pasando por una crisis, por un dolor, por una enfermedad, por una separación, por una deuda, por una aflicción económica o familiar, por una prueba, o sea, resumiendo todo eso como prueba, es cuando más oramos, ¿no? Y yo descubrí que no solamente cuando estamos en esas pruebas, pues tenemos que orar, sino que tenemos que orar siempre, porque las pruebas, como nos enseñaste hoy, no las podemos evitar y van a venir siempre. Entonces yo tengo que orar siempre porque tengo la seguridad de que va a venir una prueba. ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a reaccionar ante eso? Depende del tiempo, de la inversión de oración que yo hago, ¿no? De mi relación personal con Cristo que yo tengo. Muchísimas gracias, Temo. De verdad, una bendición hermosa. Gracias a Dios, la gloria es de Él. No soy instrumento. Amén. Y te ves más joven cada vez que te veo, más chavo, mano, estás. Es que cada vez que me da COVID me quitan años, entonces, por mí que siga. Te rejuvenece, hasta más guapo estás ahora, mira. Igual que Monse. Claro, pero guapos, pero pues no se deja ver más, ahí está. Eso, guapísimos. Qué hermoso matrimonio, qué hermosa familia. La madre, más guapa que todos. Bueno, de allí viene pues tanta belleza, ¿no? Totalmente. Dios les bendiga, gracias. Y pues bueno, vamos a lo penúltimo de esta, pues de esta reunión, que es hacerles una invitación a que empiecen una relación con Cristo. Recibir a Cristo a veces se piensa que es algo de una sola vez en la vida y que si ya lo hiciste, pues ya no lo tienes que hacer otra vez. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo ya voy para 39 años caminando con Cristo y en estos 39 años he pasado por muchos valles, por muchas sombras, por muchas pruebas. Ha habido tiempos en que he perdido el rumbo, que por mi rebeldía, por mi desobediencia, porque no tomé en serio orar, porque pues perdí el rumbo, porque pues pensé que nunca me iba a pasar nada malo y de pronto algo vino y otra vez me acerqué a Cristo, que siempre nos saca de todos nuestros apuros. Ya perdí la cuenta de cuántas veces a Dios yo le dije, mira, Señor, ya no sé ni dónde estoy, ni para dónde voy, ya no tengo idea de nada. Mira, voy a empezar otra vez desde cero. Tú lo has hecho, ¿verdad? Cada rato. Voy a empezar otra vez desde cero. A ver, borrón y cuenta nueva. A ver, ¿cómo empezó todo? Recibiendo a Cristo. Entonces, hago la oración otra vez y empiezo desde cero. ¿Qué es lo que empecé a hacer cuando recién recibí a Cristo? Pues empecé a orar, a leer la Biblia, a congregarme, a hacer estudios. Empecé a meterme más con Dios y cada vez que lo he hecho ha sido una bendición hermosa. O puede ser que tú digas, bueno, pues es que yo ya recibí a Cristo, pero no siento esa emoción, o sea, no me siento enamorado de Dios, o sea, no me interesa mucho las cosas de Dios, pues las cosas pues van bien. Yo oí esto hace años, cuando alguien pues dijo, tienes que ser completamente honesto con Dios y decirle lo que sientes. Como David, lo mejor
para tu vida y para mi vida es que amemos a Dios con todo el corazón, con todo. Que Dios sea lo más importante en nuestra vida. Pero en la realidad no es muchas veces así. Me ha pasado a mí y lo que yo hice hace muchísimos años fue eso. Busqué un tiempo a solas, ojalá lo puedas hacer. Ten una cita con Dios a solas. Ábrele tu corazón. Dile realmente lo que sientes. Deja que Dios te conozca. Él ya lo sabe, pero Él lo quiere oír. Y yo le dije, Padre, perdóname porque la verdad no eres lo más importante en mi vida. Tengo otras cosas. Quisiera que fueras lo más importante, pero pues no lo eres. Ya no me atrae la Biblia como antes, ya no siento lo mismo, ya como que ya se me hizo como una rutina. La verdad, no te amo como muchos otros te aman. Cuando yo estaba hablando eso, se me vino a la mente cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Cuando eso se me vino a la mente, yo siempre pensé que Jesús le había dicho a Pedro, me amas más que a estos. O sea, es como si yo le digo, es absurdo lo que le voy a decir, ¿verdad? Me amas más que a tus hijos, pues obviamente que me va a decir que no, porque la madre siempre va a amar a sus hijos por encima de todo y de todos, y cualquier marido tiene que entender eso, y si realmente quiere amar y quiere que la mujer lo ame a uno, pues uno tiene que amar a los hijos, ¿no? Que ella ama, ¿no? Cuidar a esos hijos, porque ahí es donde se complementa el amor. Y yo siempre había pensado eso. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que lo que amas a Juan y Andrés, etcétera? Pero en la mente se me puso, ¿me amas más que estos? O sea, tú me amas más que lo que me ama Juan, que lo que me ama Andrés, que lo que me ama Felipe. Y yo dije, así dice la Biblia, y fui y abrí Juan capítulo 21. Y efectivamente, así dice. No le dice, ¿me amas más que a estos? Como si yo le estoy pues diciendo a ella, ¿me amas más que a tus hijos? Más bien, ¿me amas más que tus hijos? O sea, mis hijos me aman, pero tú me amas más que lo que mis hijos me aman. Es lo que le estaba pues preguntando. Y empezó a pasar por mi mente la vida de hombres de Dios, de pues siervos de Dios en la historia, en la vida actual, amigos que yo tenía, y me dio una tristeza, empecé a llorar, porque la verdad yo no le podía contestar a Cristo la pregunta que me estaba haciendo, porque Dios a veces nos habla con un pensamiento. Cuando el pensamiento que se te viene es algo que está en la Biblia, ojo, Dios te está hablando. Muchos dicen, a mí Dios no me ha hablado nunca. Le digo, eso es imposible. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento de algún versículo bíblico? Me dicen, uy, sí, muchas veces. Pues es Dios hablándote, porque Dios habla a través de su palabra. Muchos quieren que Dios les diga, hijo mío, no, Dios habla. Y le dije, Señor, no te amo ni la milésima parte que lo que te amó David, que lo que te amó Abraham, que lo que te amó Pedro, y empecé a mencionar los nombres de algunos igual amigos que yo conocía que estaban entregados, que hasta pues dices, ¿cómo quiero eso yo? Le dije, y quiero, pero pues no es algo que me nace, no es algo que como que, o sea, lo puedo fingir, pero no es genuino. La verdad, no te amo como debería amarte, o una centésima parte de lo que te han amado muchos. Entonces le pedí algo, que yo quisiera que tú hagas esa cita con Dios y tú se lo digas. Enamórame. Si yo soy tu novia, porque somos la novia de Cristo, ¿no? Enamórame. Haz que me enamore de ti. Y pues ya tengo
tengo ya 39 años que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, pero esto fue cuando yo tenía como unos 7, 8 años, pues caminando con Él, más de 30 años que Él me enamora. La verdad, el amor, los gestos, las maravillas, los milagros, las demostraciones de amor de Jesús, como oraba pues Karina hace un rato. Por eso es emocionante orar unos por los otros, porque aprendes mucho, ¿no? De cosas que están pasando en su vida que no se esperaban, sorpresas. Es Dios enamorándote. Pídeselo y déjate amar por Él, y créeme, te vas a enamorar de Él. Cuando menos te des cuenta, vas a estar perdidamente enamorado de Cristo, y esa es la vida maravillosa. Eso es realmente lo que Dios quiere, que Cristo viva en nosotros, para que no importa las pruebas, las tempestades, las tribulaciones, las situaciones, podamos estar contentos, podamos estar llenos, satisfechos, plenos en Cristo. Entonces, yo quisiera invitar a todos a que hagan esta oración junto conmigo para rededicarnos a Cristo, recibir a Cristo otra vez. No estamos recibiéndolo para ser salvos. Si alguien aquí dice o está ahí pues por el Facebook y dice, no, pues yo no sabía que teníamos que recibir a Cristo. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No necesariamente tiene que ser con una oración que repitas. Lo puedes hacer en tu mente, o puede ser que digas, no, pues voy a hacer esa cita con Dios a solas, hoy en la tarde, en la noche, mañana o el miércoles, cuando estoy solo o puedo estar solo. Y allí dile, yo quiero amarte, yo quiero vivir para ti, pero la realidad es otra, ¿no? Y eso es recibir a Cristo, es rendirnos a Él. Entonces, la oración es únicamente algo como para que te sirva como guía, pero Dios, más que otra cosa, lo que ve es el corazón, porque eso sí lo ve Cristo. Entonces, cierra tus ojos y dile, si puedes, con voz audible, o dile allí en tu mente, piénsalo en tu mente, estas sencillas palabras. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz, tú diste tu vida para morir por los pecadores. Reconozco que soy un pecador y que te necesito. Entra en mí, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz en mí el milagro del nuevo nacimiento, de la nueva criatura. Enamórame, Señor. Muéstrame cuánto me has amado. Y en mi vida diaria, cuánto me amas y cuánto me cuidas. Que yo pueda entender y aprender a amarte. Y a pesar de cualquier prueba, siga creyendo y siga amándote, como Job, y como nos acaban de enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Pues gracias a todos por haber colaborado en esta reunión, que es de mucha bendición. Y pongamos en práctica la palabra que escuchamos el día de hoy. Y a pedir a Jesús que nos ayude a poner esta palabra, a guardarla en nuestro corazón. Les animamos a seguir conectándose todos los domingos a las 11:30 por este medio. Antes de despedirnos, bueno, quiero compartir un versículo que es Jeremías 29:11.
Y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias por haber puesto los medios para que se pudiera llevar a cabo. Gracias también por tu palabra, porque como dices que a pesar de los problemas y todo lo malo o bueno, pues todo nos sirve para bien. Te pido bendiciones por esta tu iglesia, que nos sigas guardando, Señor, bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues bueno.